Bienvenidos a esta sesión plenaria del tercer Congreso de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento CINECO 2024. Para mí es un placer poder impartirla y compartir con todos los colegas de tantos lugares y procedencias del mundo una innovación docente, una experiencia educativa que he llevado a cabo con mis alumnos de la Universidad de Mayores durante el primer cuatrimestre del curso 2023-2024, concretamente entre los meses de septiembre y diciembre. Mi nombre es Raquel Pinilla Gómez, soy profesora de lengua española en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, en España, y en estos momentos imparto una asignatura en el programa de la Universidad de Mayores que lleva por título Con buenas palabras y comunicación no verbal. En el marco de esta asignatura se ha realizado este proyecto de innovación docente cuyo desarrollo, planificación y resultados quiero compartir en esta ponencia con todas aquellas personas interesadas en saber cómo ha tenido lugar y cuáles han sido sus resultados más importantes. Me gustaría comentar que en este proyecto he contado con la participación de un grupo de estudiantes de la Universidad de Mayores y concretamente para la elaboración de esta ponencia me han ayudado y colaboran en ella los siguientes estudiantes: Jaime Díaz Díaz, María Rosa García Guijarro, María Dolores Gómez Ramírez, Jaime Francisco Rogles Díaz, María Carmen Sánchez y Sánchez Aparicio, May, Sagrario Vázquez Ortiz, Margarita Villalba Rodríguez y Fernando Zarco Paredes. Ellos colaboran en esta ponencia en representación del grupo de estudiantes de primer curso, que fueron los que participaron en el proyecto, que eran prácticamente 70, pero como era imposible traerlos a todos a la pantalla, actúan como digo, en representación de ese grupo. Me gustaría empezar comentando en qué consiste y qué es el programa de la Universidad de Mayores, de la Universidad Rey Juan Carlos. La Universidad de Mayores empezó su actividad docente en el curso 2001-2002, son ya más de 20 años de trayectoria, con una clara vocación de servicio a la comunidad. Busca facilitar la labor formativa de aquellas personas de más de 50 años, tengan o no tengan titulación académica y universitaria, a través de un programa concreto de estudios dentro del marco institucional y académico de la Universidad Rey Juan Carlos. El programa de la Universidad de Mayores se estructura en dos ciclos básicos. Hay un programa general y un programa de formación continua. El programa general está articulado en 3 cursos consecutivos, primero, segundo y tercero, y un segundo ciclo en 2 cursos adicionales, cuarto y quinto. Esta asignatura que yo imparto, con buenas palabras y comunicación no verbal, se ha impartido, como digo, en el primer curso de este programa general. Asimismo, hay un programa de formación continua con una amplia oferta de seminarios formativos que los estudiantes pueden ir eligiendo en función de sus preferencias formativas. Y un curso también dentro de lo que es el programa de extensión universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, otra serie también de elementos de programas interuniversitarios con otras universidades de la Comunidad de Madrid para poder impartir conjuntamente otra serie de seminarios. El programa de la Universidad de Mayores tiene un director académico que es el profesor catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos, don José Manuel Azcona Pastor. En este momento, la Universidad de Mayores de la Universidad Rey
Juan Carlos tienen más de 2.000 estudiantes entre los diferentes programas y eso da cuenta de la importancia que tiene este tipo de estudios en el marco de la Universidad Española. Em, el primer cuatrimestre en el que se impartió esta asignatura, en la cual se desarrolla el proyecto de innovación docente del que estamos hablando sobre las palabras de mi vida, tuvo lugar entre el 21 de septiembre y el 8 de febrero de 2024. Y ahí pueden ver el día que se impartía, los martes, en el primer cuatrimestre, con una duración de 2 horas semanales durante 15 semanas, es decir, 30 semanas en total. Lleva por título Las palabras de mi vida. Es un proyecto que diseñé pensando en la importancia que tiene para las personas mayores rememorar las vivencias, sus experiencias personales y poder plasmarlo por escrito. Pero sobre todo, y quizá lo más importante, poder compartirlo con sus compañeros, poder revivir juntos esas experiencias, ponerlas en común y hablar de ellas efectivamente en el marco de una asignatura que va más allá de lo puramente académico, que llega a lo personal, a lo emocional, como muchas veces a lo largo de estas semanas me han comentado, la satisfacción de ver las emociones de los compañeros entre ellos, sentir la importancia de escribir y cómo en una clase tan numerosa, porque digo que eran prácticamente 70 estudiantes y todos, casi sin excepción, participaron en el proyecto, mostraron, ¿no?, su alegría de haberlo llevado a cabo. Los objetivos de este proyecto, Las palabras de mi vida, eran básicamente tres: rememorar y reflexionar sobre la importancia y el valor de las palabras que han conformado las vidas, los significados, las evocaciones, las connotaciones personales. Pensemos que estamos en el marco de una asignatura que lleva por título Con buenas palabras y comunicación no verbal y sobre todo se trata de concienciar al hablante de la importancia de la elección de la palabra. Muchas veces hablamos, nos comunicamos, pero no somos conscientes de esa importancia de elegir las palabras precisas y de las connotaciones que estas palabras tienen. Entonces, ese era el primer objetivo del proyecto. El segundo, y no menos importante, era realizar una práctica de expresión escrita, en la que poner en práctica los conocimientos desarrollados en la asignatura y más concretamente los resultados de esa reflexión personal sobre las palabras que han forjado los momentos importantes de su vida. Ahora explicaremos de qué manera. Y en tercer lugar, por último, tener la oportunidad de realizar una presentación oral en clase, en una última sesión de clase, compartiendo el proyecto con los compañeros. Tener la oportunidad de leer, de preguntar, de estar en un momento final con todas esas formas de expresión escrita que los compañeros han desarrollado. ¿Cuáles fueron las instrucciones para realizar este proyecto, Las palabras de mi vida? ¿Cómo se llevó a cabo? Es un proyecto que se explicó en clase el primer día para que se viera que tenía una transversalidad a lo largo de todas las sesiones de clase. En todo momento se hizo referencia a él, pero era muy importante que el primer día de clase el proyecto quedara claro, ¿no?, y que los estudiantes supieran qué tenían por delante, porque como luego veremos en la segunda parte de esta sesión plenaria, donde los verdaderos protagonistas del proyecto, que son los estudiantes, van a tomar la palabra y van a plantear sus opiniones y sus reflexiones sobre el proyecto. Realmente en ese primer día en que se planteó en clase, pues fue un impacto para ellos, ¿no? Fue algo que no esperaban quizá, que les sorprendió, que probablemente les generó una cierta incertidumbre ante lo que estaba por venir, ¿no?, y en qué consistía eso de escribir sobre las palabras de su vida. Como digo, ese primer paso consistía en seleccionar una palabra relevante para cada alumno,
de las diferentes décadas de su vida, una por década. Es decir, en la infancia, ¿no?, hasta los 10 años, en esa primera adolescencia entre los 10 y los 20, en la juventud de los 20 a los 30, en esa primera madurez de los 30 a los 40, ese asentamiento personal de los 40 a los 50, la madurez que supone también esa década de los 50 a los 60, la profundización en la década de los 60 a los 70 o incluso, porque tenemos en el programa estudiantes mayores de 70 años, elegir una palabra de esa década en la que están viviendo ahora entre 70 y 80 años. Yo bromeaba con ellos contándoles que aquí les perjudicaba ser mayores, porque cuanta más edad tuvieran, más palabras tenían que elegir. Entonces es una palabra representativa de cada década de su vida, que efectivamente va a evocar un momento, una experiencia, unas vivencias. Y en torno a esa palabra se trataba de redactar un texto de unas 250 palabras, vemos que no es una extensión larga, sobre la palabra seleccionada, en el formato que ellos considerasen más atractivo, más interesante y que más les motivara. Es decir, podían escribir una página de diario, podían escribir una carta, podían escribir un texto narrativo, un texto descriptivo. Algunos estudiantes optaron por escribir un poema, por ejemplo. Otros estudiantes hacían una pequeña reseña casi de diccionario con la definición, con la etimología. Ahí también se despertó su creatividad en torno a los diferentes géneros discursivos y a los tipos de texto, lo cual sirvió también como pretexto para explicar en clase esta parte de contenidos de la asignatura. Con la suma de esas palabras, de esos diferentes formatos de las palabras elegidas en torno a una década respectivamente, crearon un documento único que fue entregado a la profesora como resultado del proyecto. Se les pidió en papel porque, bueno, queríamos también tenerlos de forma material. Yo quería trabajar sobre ellos, quería escribir mis propias reflexiones y comentarios en los trabajos que me entregaron. Estos trabajos les fueron devueltos, ellos tuvieron la oportunidad de reflexionar y de preguntar sobre esa retroalimentación que se había llevado a cabo en cada uno de los trabajos. Por supuesto, se les informó detalladamente de cuáles eran los plazos de entrega, prácticamente todo el curso. Se les dio también una serie de ideas, de lecturas para inspirarse y concretamente les recomendamos 4 referencias bibliográficas, 4 libros en los que ellos podían tener ciertos modelos sobre el trabajo en torno a algunas palabras. El primero era el libro de Palabras moribundas de Alex Grigermo y Pilar García Mutón, sobre todas esas palabras que van dejando de utilizarse y que, sin embargo, han forjado muchos momentos desde el punto de vista diacrónico. Un segundo libro fue el de Marabat, de extraperlo a postureo. Cada generación tiene sus palabras para que viesen efectivamente esas diferencias generacionales en el uso de las palabras y esas jergas que marcan en muchos momentos, ¿no?, la jerga juvenil en el momento actual, por ejemplo, con esa influencia de las redes sociales y de la tecnología. Se le recomendó también la lectura de un libro del profesor Fernando Vilches Vivanco, La divertida aventura de las palabras, del buen uso del español, y un libro muy reciente de Beatriz, Ana Estrada y Carlota de Benito sobre Beatriz Martín, perdón, Ana Estrada y Carlota de Benito, sobre cómo se habla en mi pueblo, porque muchas de esas referencias de palabras vienen efectivamente de recuerdos vividos en la niñez, en la juventud y asociados en muchos casos a entornos rurales para ellos. Al final,
una vez que los alumnos entregaron su proyecto, entregaron sus documentos con esa recolección de palabras y de los textos, de los pequeños relatos que habían escrito sobre ellas, realizamos en clase una sesión final que fue realmente emotiva. Permítanme que se lo diga de esta forma, donde incluso lloramos, reímos y tuvimos oportunidad de animarnos. Se hizo una selección por mi parte, por parte de la profesora, de algunos de los relatos correspondientes a las diferentes décadas, por ejemplo, palabras de esa primera década de infancia como beso, comunión, padre, juego, amigos. Esas son algunas de las palabras más habituales que pudieron escribir en esa primera década, y de cada década se leyeron 3 o 4 palabras. Se seleccionaron también una serie de canciones para ir marcando las transiciones entre décadas, y se llevaron a cabo también una serie de lecturas de autores como Juan José Millás, por ejemplo, sobre la importancia y el valor de la palabra. Fue una sesión conjunta que duró 2 horas y media, probablemente larga, intensa, pero que en ningún momento se hizo pesada, porque salieron a la luz todas esas emociones compartidas en torno a las palabras sobre las que los estudiantes estaban hablando. Este es básicamente el proyecto, y a continuación me gustaría contar y dar voz y palabra a realmente los protagonistas de este proyecto, que son los estudiantes. Como he dicho y he mencionado al principio de la sesión, cuento con una representación de 8 estudiantes. Uno de ellos, Jaime Díaz Díaz, finalmente no pudo participar en esa sesión de entrevista conjunta en que planteamos esta serie de preguntas, cuya primera pregunta están viendo ya planteada. Son un total de 8 preguntas. Entonces, esta segunda parte de la sesión es esa entrevista realizada a los estudiantes y esa oportunidad de que tengan la palabra para explicar qué supuso para ellos este proyecto de innovación docente. La innovación docente es mucho más que una palabra. La innovación docente es una posibilidad de cambio real en el aula, es una posibilidad, como en este caso, de traspasar fronteras de aula, de llevar nuevas prácticas a la clase que superan los límites de la clase. Vamos a ver cómo estos proyectos les han marcado a los estudiantes, se los han recomendado a amigos y compañeros, han leído sus proyectos a sus familiares, a sus hijos, a sus parejas, han vuelto a recolocar esos recuerdos que tenían, y de ahí también la trascendencia social, más allá de lo académico, de un proyecto de este tipo. Espero que les resulte interesante, espero que puedan vivir y sentir las sensaciones en las respuestas de estos estudiantes, que fueron, como digo, los verdaderos protagonistas de este proyecto, Las palabras de mi vida. Les dejo, por tanto, con estas reflexiones, con estas preguntas. Bueno, en este momento vamos a pasar a realizar las preguntas que hemos preparado para esta sesión. Son preguntas que tienen que ver efectivamente con el proyecto que hemos realizado, y son preguntas que nos sirven para reflexionar sobre lo que hemos compartido y sobre lo que hemos llevado a cabo en este proyecto de innovación docente. Ha escrito María, Raquel. Ah, En el grupo. pues vale, espera. Ujú. Vale, sí, dice que se le ha ido cuando estaba escribiendo en el chat. Vale, voy un momentito a ver. Esperad. Bueno, pues entonces, como os digo, vamos a realizar la ronda de
de preguntas. La primera pregunta sobre la que vamos a reflexionar en relación con el proyecto tiene que ver con lo siguiente. Uno de los objetivos iniciales del proyecto efectivamente era rememorar y reflexionar sobre la importancia y el valor de las palabras. Pero, ¿qué otros objetivos habéis conseguido o ha conseguido el proyecto a nivel personal? ¿Podríais indicarlos? Lola. Sí, bueno, pues yo a nivel personal me pareció algo como muy novedoso y que me supuso hacer una introspección de cosas que ya había vivido en mi vida, que las había dejado pasar, las tenía cerradas en un baúl y las había olvidado. Y esto me supuso, de alguna manera, abrir esa caja de Pandora y empezar a ver realmente qué cosas importantes me habían ocurrido en la vida. Ajá. Y Sagrario, ¿tú querías también contestar a esta Sí, pregunta? sí. Yo cuando empezamos hablamos del proyecto y bueno, a mí siempre me han gustado mucho las palabras, pues pensé en que siempre cuando, bueno, que ya tenemos una edad, pensé que hacemos un balance siempre de objetivos, que he conseguido esto, que me equivoqué en lo otro, qué haría yo si no hubiera pasado esto. Pero es cierto que esto le daba una visión muy diferente y a lo mejor en lo que nunca nos paramos a pensar. Y cuando empezamos cuando todo esto no lo propusiste, a mí me pareció un imposible, pero le daba vueltas. Y le daba vueltas y vi que efectivamente fue así, de que quizá ese contacto con la palabra, según fuimos dando las clases y tal, nos llevaba a hacernos ese planteamiento de otra manera. Y cuando me puse a escribir, empecé a iniciar el proyecto, pues es que yo me veía, es que yo me veía en esas circunstancias, me veía en cada momento, me veía a mí misma cómo era físicamente, cómo hablaba, con lo que pensaba en aquel momento, como, yo qué sé, como los sueños que tienes, los miedos, las alegrías, me emocioné mucho. Me emociono si sigo pensándolo. Sí. Y sobre todo las etapas esas de la niñez, que ahora, bueno, pues ya nadie te recuerda, nadie te dice pues esas travesuras que hacías, esas meteduras de pata, yo hacía un montón. Y entonces yo las pensé para mí misma y jolín, me veía haciéndolo, ¿no? Ujú. Y entonces luego las empecé a pensar así. Y entonces eso me llevó a rememorar mi vida o echar ese paso atrás o esa mirada atrás desde esa perspectiva. Y eso me llevó a ver que yo me reconocía y que me reconocía y al reconocerme pensé, digo, bueno, pues chica, al final pues llevas una vida muy coherente, has llevado una vida equilibrada y me pareció que he sido fiel a mí misma Ujú. y que ahora mismo si me mirara y me mire para atrás, he visto que sigo la persona que soy. O sea, que tú me ves y soy la que soy. O sea, no voy con ninguna careta. O sea que en eso sí he sido feliz. Muy bien, Sagrario. Ha sido, pues eso, una manera de reencontrarte, ¿no? Contigo Sí, misma, de en encontrarme, sí. sí, en Porque ya diferentes ya quedan momentos. pocas personas que pueden conocerte cuando eras una niña o eras un adolescente. Ujú. Y, y eso te da mucho que pensar. Yo recuerdo a mi abuela que vivió casi 100 años, que siempre te decía, te haces vieja cuando ya no tienes a nadie alrededor que te conozca. Y es verdad, y es verdad. Y eso te da que pensar. No, ay, no Sí. que me vaya ya a calentar mucho la cabeza, pero sí. No, 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 sin duda, sin duda. Es una Sí, reflexión muy, muy interesante. así Muchas es. Me gracias, veía con sí, los pantalones vaqueros y me veía con las minifaldas y todo eso. con la ropa de entonces. Vale, genial. Os voy a lanzar otra pregunta también. En este caso,
se trata de ver que efectivamente la otra cara, ¿no?, del proyecto, daros una oportunidad para realizar una práctica de expresión escrita. ¿Y qué ha sido lo más significativo o lo más importante? ¿Realmente el proceso de rememorar o el proceso de escribir, de ponerse delante de la hoja en blanco y empezar a escribir? ¿Qué piensas, Lola? Bueno, pues a mí las dos cosas supusieron algo complejo y difícil, porque yo el trabajo quise hacerlo en primera persona. Y Ujú, claro, eso para mí me resultaba muy dificultoso. En primer lugar, eh, empezar a rememorar, a recordar todas aquellas cosas que de alguna manera me habían impactado en mi vida, me habían dejado huella. Y luego, por otro lado, era el poderlo plasmar, todo esto que yo de alguna manera empecé a vislumbrar, plasmarlo. Y eso me costó muchísimo porque no sabía por dónde empezar. Digo, ¿por dónde empiezo? ¿Ahora qué hago? ¿Qué digo? Pero efectivamente, ese rememorar me hizo encontrarme a mí misma, porque yo había muchas cosas que había olvidado. Por ejemplo, cosas de la infancia, cosas de la adolescencia, que supusieron momentos como muy agradables, vivencias con otras personas, y yo eso lo tenía olvidado porque he sido una persona siempre muy activa, metida en muchas actividades y de alguna forma, pues eso pues lo tenía como olvidado. Entonces me sirvió de mucho porque fue una manera de ir viendo las diferentes etapas de mi vida y cómo yo me había ido comportando, todo lo que me había ido aportando, todas las experiencias que tuve que ir aprendiendo a lo largo de mi vida, las diferentes circunstancias que tuve que superar, ujú. otras que fueron más fáciles, y luego a la hora de plasmarlo, pues ahí fue ya cuando dije, esto tengo que escribirlo o no tengo que escribirlo. ¿Esto solo es para mí sola o eso me supone ser un poco egoísta y a lo mejor es interesante ya no solamente compartir con los demás, sino ser consciente de mí misma, de cómo he Ujú. sido, de cómo soy y a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, fue una lucha muy grande porque de hecho me tiré mucho tiempo hasta que me decidí a hacer el proyecto, porque el proyecto me encantó, porque me di cuenta de que era una innovación, de que era algo que yo no había hecho nunca, pero me costó muchísimo decidirme y al final dije, no, no, lo tengo que hacer porque yo creo que esto va a ser muy importante para mí y sobre todo ser consciente de lo que digo, cómo lo digo, por qué lo digo y para qué lo digo. O Muy sea que ha bien. sido maravilloso. Muchas gracias, Lola. Y Sagrario, ¿querías tú también responder a esta pregunta? Sí, bueno, yo no, rememorar no me costó trabajo, pero el hecho de escribir sí. Ujú, He estado, bueno, en la vida profesional, informes del ministerio, en fin, cosas muy asépticas y no dejas nada de tuyo personal en esos escritos. Entonces, el hacer algo así tan íntimo, como comenta Lola, pues te deja un poco al descubierto, te da un poco de vergüenza. ujú, Y bueno, yo le di muchas vueltas también. Al principio me parecía muy complicado, pero le dabas vueltas y vueltas. Y como soy persona de acción, que tampoco me pongo a calentarme mucho la cabeza, pues me puse a escribir. Y al principio es que yo buscaba la palabra. Y qué difícil una palabra, por ejemplo, entre los 10 y los 20 años. ¿Qué no habremos hecho en esas edades? Muchísimas cosas. Y no, y yo dije, no, el texto me va a llevar a mí a la palabra. ujú. Según escriba, me voy a encontrar con la palabra precisa. Y si no es la palabra precisa, pues será una muy parecida. Y efectivamente fue así. Yo lo que quería era, pues no, huir pues eso, de temas profesionales. Yo lo que quería es que fuera todo lo que esas palabras realmente fueran la esencia de esa década. La que podía decir, esta es la que, y en el plano personal, claro, es tu vida más íntima, ¿no? Y así yo empecé sin palabra.
Y sí empecé con subtítulos, porque en cada palabra pudiese un subtítulo que a mí me venía solo. Y luego pensé, digo, pues tú como eres, una cosa sencilla, que te surja de dentro, y quería hacer mi voz como era en aquel momento. Y luego hacer otra voz de mi visión de aquella persona que fui en la edad que tengo. No sé si me estoy explicando, creo que sí. Sí. Y entonces ese juego lo conseguí en algún relato, en otros pues no. Y con esas mimbres fue con lo que fui construyendo estos relatos. Muchas gracias, Gerario. Bueno, pues vamos a pasar a otra pregunta. En este caso nos vamos a centrar en ver si alguna vez habíais pensado de manera un poco más profunda sobre las palabras que han sido relevantes en las diferentes etapas de vuestra vida. Si recordáis alguna circunstancia, algún caso particular en que efectivamente el lenguaje fue tan importante. Fernando, ¿quieres decirnos algo? Sí quería participar con la respuesta. Realmente yo por las palabras que elegí, pues algunas son trascendentales y siempre las tienes en la cabeza, como es tu padre, tu madre o la familia, que son las tres primeras palabras que yo acometí, ¿no? Y luego hay otras que no, que me surgieron sobre la marcha, pero creo que todas son importantes y han tenido trascendencia en mi vida y por eso las he elegido. Y efectivamente, como han dicho mis compañeros, cuando ahondas en una palabra y en su significado, pues empiezas a ver el peso y la trascendencia que ha tenido en tu vida algunos aspectos, ¿no? Como los amigos o como ahora la circunstancia de la jubilación, etcétera, ¿no? Todo esto, pues te ayuda a reflexionar sobre ello y decir, pues a lo mejor no he dado yo la importancia que tenía, ¿no? Eso es un poco lo que quería aportar. Muy bien, muchas gracias. Lola, ¿y tú recuerdas alguna circunstancia donde fueron importantes y habías pensado un poco más sobre las palabras? Sí, para mí hubo dos palabras que me costaron muchísimo escribirlas. Y una de ellas fue oscuridad y otra transformación. Muchas gracias. Vamos a por una cuarta pregunta. Esta pregunta tiene que ver con ese primer efecto, esa primera impresión cuando se planteó el proyecto en clase, que en realidad fue pues el primer día de clase, no nos conocíamos como grupo y yo planteé este proyecto de innovación. Y Jaime, ¿qué pensaste? ¿Qué se te pasó por la cabeza lo primero? Pues lo primero es que me pareció una idea genial. Sabía que este trabajo, este proyecto, pues me iba a obligar a echar una mirada al pasado y bueno, pues a recordar fases de mi vida. Entonces, revisando todo esto, la verdad es que obtuve, no sé, una felicidad, una alegría, ¿no? De mirar de atrás y bueno, pues luego, claro, te da que pensar sobre todo de esas actuaciones, esas decisiones que has tomado en tu vida y que te han llevado por determinados caminos. Y en definitiva, al final, llegué a la conclusión de que este trabajo también, el utilizar una palabra para identificarnos con una década, no era en sí una palabra, sino era más bien pues una idea, ¿no? Por decirlo Ujú. así. Esa era Sí, mi sensación. muy bien. Marga, ¿y a ti qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué pensaste tú, esa primera impresión con el Pues yo, proyecto? mi primera impresión fue, ¿pero qué dice? Que escriba sobre mi vida. ¿Pero a quién le va a importar? ¿Yo qué voy a contar que sea de interés? Pero bueno, digo, además es que decía, digo, pero si yo no recuerdo nada que sea interesante, y desde el principio de mi vida, o sea, ¿pero qué voy a escribir yo? Pero bueno, la verdad es que me lo tomé con tranquilidad, Ujú, empecé a meterme yo en mí misma, a intentar recolocar los pocos recuerdos que yo creía que tenía, que luego han sido muchos porque han salido muchísimos recuerdos que yo no tenía, vamos, pensaba
es que no pensaba que los tenía guardados, pero cierto es que la mente guarda muchísimas cosas. Fueron meses hasta que hemos presentado el trabajo que nos dijiste Ujú, y el seleccionar la palabra en cada etapa, obligarme a entrar en ese momento, elegir libremente cómo queríamos expresarlo, o sea, como una carta, como un cuento, como algo que escribes a un amigo, una carta, una hoja de diario. O sea, fueron tantas las opciones que brindaste, fue tan cómodo el poder elegir que cada década de tu vida o un periodo de esa década podías transmitirlo de una manera distinta, que daba lugar a que el flujo de palabras te saliera, hervían. Y entonces, bueno, pues fue algo que me hizo sentir al principio algo incómoda, ¿vale? Porque no llegaba yo a querer ujú. recordar o a poder recordar lo que yo creía que estaba ahí, pero bueno, me sentí fuerte, decidida, y el recordar mi vida, la verdad es que me ha hecho sentirme muy a gusto. He hecho el trabajo convencida de que estaba dando lo mejor que podía de lo que elegía transmitir. Y bueno, la verdad es que muy bien, estoy muy contenta y el participar ahora y el contarlo, más contenta todavía. Muy Fenomenal, bien, Marga. gracias. Muchas gracias. Sagrario, ¿y así una idea rápida de esa primera impresión? Pues yo yo dije, dije, qué idea más maravillosa, cómo no se me había ocurrido a mí. Qué bueno, Sagrario. Muchas gracias. Bueno, a ver, otra idea, porque esto era un proyecto de clase, pero me gustaría preguntaros si habéis compartido de alguna manera el proyecto con otras personas fuera del ámbito de la universidad, del propio programa de la Universidad de Mayores. Jaime, ¿quieres decirnos algo? Sí, yo el trabajo se lo entregué a mi hijo para que viera pues un poco en mí lo que he sentido en determinados momentos de mi vida. No sé si quizá para que por si él quiere valorar o compartir o ver de qué manera puede guardar cierto paralelismo con lo que le pueda pasar a él. Y bueno, pues también querría con esto, con esa entrega que le he hecho a él, de que entendiera un poco mi comportamiento y que me viera no como una figura paterna, sino como una persona, ¿no? Por decirlo así, Ujú, ampliar un poco más su idea como persona. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, esta idea se la he transmitido a mi entorno, ¿no? A mis amigos, el decir, oye, mira, podíais pararos a pensar, pues a identificar una palabra, en fin, un poco lo que era el proyecto, porque yo le veo muy positivo, ¿no? Y muy interesante. Y entonces, bueno, pues les he animado a que lo hagan, porque además yo creo que esto ayuda a conocernos más nosotros y también que nos conozcan los demás, ¿no? Además, qué Sí, interesante, sí. O sea que has abierto las puertas del aula, ¿no? A tu entorno también para animarlos a realizar el proyecto. sí, además sin cobrar Ujú. copyright ni nada. Muy bien, Jaime, fantástico. Muchas Bueno, gracias. ya hablaremos de eso, del Claro, copyright. molt bé, gracias. Marga, ¿y para ti? Yo sí, yo lo he compartido con mi hermana Loli, se lo empecé a contar y la pareció maravilloso y dijo, yo también voy a hacerlo. ¿Ah, Y mi sí? hermana, sí, y mi hermana ha empezado a escribir una especie de diario Ujú. en la que va recordando cosas. Incluso ayer me escribió y me dijo, ¿te acuerdas cuando íbamos al parque sindical, las aguadillas que nos hacíamos? Yo, ¿cuál parque sindical? O sea, ha hecho que se remuevan los recuerdos, vuelvan los recuerdos, y la verdad es que es una experiencia muy bonita, muy positiva, muy positiva. A mis hijos también se lo he dicho, mi hija leyó el trabajo que te presenté y la verdad es que a ver, la impactaron algunas cosas que, bueno, pues que no Ujú. conocía, que no sabía, pero le gustaron y a mis hijos también. Y luego pues con amigas lo mismo, así alguna cosa que les he comentado y me decía, y que la profesora os ha hecho escribir sobre vuestra vida. Madre, pues se va a aburrir si sois tantos. Y la verdad es que cuando luego les dije lo positivo que había resultado todo, lo emotivo que fue el último día de clase, cuando subieron compañeros a leer, bueno, fue Ujú. maravillosa, una vale, experiencia muy, muy bonita, muy muy bonito. bonita. Es verdad, Muy es bien. verdad.
de verdad. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y una otra pregunta que me gustaría plantearos. Hemos hablado de diferentes temas, pero vosotros no dejáis de ser un grupo de estudiantes de un programa de la Universidad de Mayores. Habéis hecho el trabajo, en principio, de manera individual, aunque luego también lo hemos compartido en clase. ¿Y qué ha aportado este proyecto al grupo, a la clase? Fernando, ¿qué nos dirías tú? Bueno, pues yo creo que sobre todo lo que tú dices, la etapa esta en la que compartimos los trabajos, salimos a exponerlos de una manera pública, venciendo un poco el pudor que nos daba, yo creo que nos ha dado ocasión de conocernos más, de crear vínculos entre los compañeros. Nos ha Ujú, creado emociones, pues la verdad, que algunos incluso pues, nos emocionamos mucho, ¿no? Con nuestro trabajo y con el de los demás, ¿no? sí. Eh, en esta etapa de la lectura creo que nos conocemos más y eso es muy importante y promover ese factor humano, ¿no? De mirar dentro de la persona que tienes al lado, que compartes días y días, pero que a lo mejor has cruzado 4 palabras y esto yo creo que nos ha ayudado a conocernos más por dentro. Muy bien, me quedo con esa frase, ¿no? De conoceros más por dentro, efectivamente. Em, ¿y, y qué os queda entonces de este proyecto de manera personal, una vez realizado, entregado? Marga, ¿qué te queda del proyecto? Pues a ver, para mí, en este momento de mi vida, es un principio en una nueva etapa que estoy iniciando. Me siento segura, el proyecto me ha ayudado mucho más de lo que yo pensaba. El recordarlo me ha hecho sentirme bien, segura. En otros momentos de situaciones más difíciles no ha sido tan agradable, pero en sí la magia de recordar cosas tan positivas, tan duras, tan difíciles, tan agradables, me hacen que me sienta fuerte, segura y que me sienta bien conmigo misma en muchísimos aspectos. Y te lo agradezco, Raquel, porque la idea del trabajo ha sido para mí muy, muy positiva y maravillosa. Muchas gracias. Bueno, jo, gracias a ti, gracias a vosotros. Cuánto me alegro. También me carga de responsabilidad, pero bueno, veo que es un proyecto que trasciende lo puramente educativo y académico y que llega a lo personal, ¿no? Que es lo más importante. Hemos hablado de muchos aspectos relacionados con el proyecto, pero quizá para terminar, yo no sé si me he dejado algún tema por el camino, alguna pregunta, alguna idea o reflexión que os gustaría destacar del proyecto. Jaime, ¿tú quieres aportar algo? Yo quería hacer, sí, o añadir o aportar una reflexión. Y es que, bueno, este proyecto en el que nos has metido, de hacer este trabajo, bueno, pues a mí me ha llevado a sacar desde una palabra, a hacer una introspección, que ya lo hemos comentado también, de una manera íntima y serena. Y me ha gustado tanto el ejercicio que digo, pienso que igual tendríamos que hacerlo o que hacerlo una vez al año, quizá a lo mejor por etapas mensuales. El coger y decir, oye, pues este mes. Claro, esto no sería un diario, pero bueno, creo que nos puede ayudar y yo creo que posiblemente mejoraríamos algunas de nuestras decisiones. Y bueno, me ha encantado el trabajo, la verdad. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias por haber formado parte de este proyecto, por haberlo hecho posible y realidad. A mí me gustaría que tuviera su extensión y la idea también de traerlo hasta esta plenaria es compartir con otros colegas que la innovación docente va más allá de una simple palabra, que realmente el cambio en la educación y la propuesta de actividades que impliquen a los estudiantes, al alumnado, son posibles, que a veces no hace falta grandes recursos tecnológicos y que nos vale con una hoja en blanco y un papel, un bolígrafo o un ordenador para escribir
y poder plasmar, ¿no?, tanto que hay en el trasfondo humano. Así que muchas gracias a todos por haber compartido este tiempo con nosotros y espero que todas estas reflexiones sean tan importantes para el resto de personas que están asistiendo a esta plenaria. Muchas gracias. Gracias a ti, Raquel, Raquel. a ti. Gracias a ti. A ti A ti siempre. por siempre. Gracias, Gran Raquel. persona, gracias. Gracias.